debate muy rico, donde se han escuchado todas las voces, tanto de lo político como de representantes de usuario, con más de 32 inscritos. La participación fue bastante importante y creo que parte del éxito fue abrir las nuevas plataformas a través de Zoom, de forma virtual, claro, que todos se puedan, los que estaban interesados en participar y explayar sus ideas o lo que piensan al respecto, lo puedan hacer bajo esta vía, desde su casa o desde donde mejor les quede a las personas. Y bueno, eso por la parte de SECHEP presentó un informe técnico donde manifiesta las necesidades de la empresa de acuerdo a distintos argumentos, entre ellos desde la última actualización que se hizo en febrero del 2018 a la actualidad, y en base a eso también un plan de obras de las necesidades tanto de mantenimiento que necesita la infraestructura eléctrica provincial, como también de expansión hacia todos los rincones de la provincia. Ahora lo que sigue es un procedimiento ya legal, donde en las próximas 2 o 3 semanas estará el informe final de los taquígrafos, y se llevará ese informe al Ministerio de Infraestructura, hoy ya Ministerio de Economía, Logística e Infraestructura, Ministerio de Economía, Planificación e Infraestructura, sí, donde ellos evaluarán si otorgan o no, de qué forma otorgan y cuándo lo harían. Bien. No necesariamente, como usted lo dijo, Pedro, es no vinculante. Nosotros, por procedimientos internos, debemos cumplir con el ejercicio, ya que la empresa pierde capacidad de obras y necesidad respecto al servicio año a año, por una cuestión lógica de los valores en el mercado de las cosas, de las materiales y de mantenimiento de operativos del 2018 a hoy son muy distintos. Por la parte SECHEP ya ha explayado el informe técnico con todos los fundamentos, y en los diferentes rangos tarifarios que existen ha pedido las distintas actualizaciones. Bien. Porque es distinto para los distintos rangos tarifarios. Claro. En ese contexto se evalúa el Estado evalúa el Poder Ejecutivo distintos aspectos. Ya escapa de la parte técnica económica que nosotros hacemos. Claro. Entiendo que juegan otros tipos de variables, inflación, también en lo que se habla en el presupuesto del año, durante el año. Son varios factores los que influyen, que bueno, ya escapa de mis facultades esa decisión. A ver, Pedro, hay dos factores claves que bueno, que es lo que venimos hablando constantemente. Cuando la temperatura supera los 40 grados, sí, el sistema se va a su máxima capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Se triplica y cuadruplica la demanda promedio que existe. Para que el sistema sea estable en esas condiciones, debe ser un sistema robusto y con mucha inversión de infraestructura, porque también el contexto de clima en nuestra región no nos ayuda en eso.
Nosotros tenemos, en base a lo de la órbita de SECHEP, tenemos que proteger nuestras máquinas y nuestros centros de distribución, que son muy costosos, que cuando llegan a un régimen de un 95-98% comenzamos con medidas para protegerlos, que han mermado considerablemente después de diciembre. También en diciembre surgió una segunda variable. Por distintas condiciones nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos generación térmica en todo el territorio provincial. Sí. En nuestro caso de Resistencia tenemos en Barranquera generadores que compensan estas demandas pico que existen, pero que son operadas por la compañía administradora del mercado eléctrico, que es Gamesa. Son Claro. ellos los que le pagan a esas generadoras térmicas el ingreso a la red o no. Es decir, que nosotros no operamos. Nosotros hemos visto y detectado en diciembre, y cuando nos íbamos a las demandas pico, no existía, ya le hablo en términos técnicos porque no tengo otras palabras para decirlo, el despacho de esa generación térmica que compensa la demanda pico que estaba viendo en el NEA. Es decir, no se estaba despachando la generación térmica, y eso que hacía llevaba a los transformadores de potencia, que no son operados por SECHEP, son operados por la empresa Transener, que es la que opera el sistema argentino interconectado, llevaba al margen del 98% los equipos que están instalados en la ET Chaco Sansteña y en la ET Resistencia, que se encuentra en Puerto Bastián. Claro. ¿Qué pasa cuando los equipos se llevan a estas condiciones de trabajo? Cualquier fluctuación que exista en la red, no necesariamente que sea de la provincia, puede ser del NEA, que es lo que nos venía pasando, de Corrientes, o Formosa, que son las demandas más cercanas, produce una fluctuación que a la máquina la hace sobrepasar las condiciones máximas de trabajo, y actúan las protecciones que son para cuidar la máquina. ¿Cómo Claro. se manifiesta eso en el sistema? Se apaga. Claro. Se apaga mitad de la provincia, se apaga todo Resistencia, se apaga Sansteña, porque salen de servicio de acuerdo a donde se produzca el problema. Claro. Hubo cortes repentinos, lo cual cuando ya se hizo en una semana, creo que tuvimos 2 o 3 de estas situaciones. Sí. Nosotros pedimos a la máxima autoridad de energía de la nación que en una conferencia, que inclusive estuvo gente de Corrientes y de Formosa, porque nos estaban produciendo mucho daño, antes que nada en la calidad de servicio que prestamos a nuestros clientes, y también en las máquinas que nosotros operamos a aguas abajo. Claro. Entonces, hemos corregido lo que técnicamente se conoce el despacho económico que lo produce Gamesa. Hemos corregido ese problema. Ellos han tomado medidas operativas que por suerte no se volvieron a repetir. Pero también, Pedro, hay que ser realista, la temperatura es un factor clave en todo esto. Estamos teniendo un muy buen enero, paralelamente a las inversiones que se han hecho durante todo el año 2020, que fueron por distintos factores. Punto número 1, la pandemia. No pudimos cumplir en el 100% el plan de obras para el área metropolitana de Resistencia, pero hemos llegado a un plan muy ambicioso, que lo llegamos en el orden del 70% en algunos lugares, y en otros en el 80% lo llegamos a cumplir
el contexto que tuvimos durante el 2020. Bien. El contexto, cuarentenas estrictas, donde hubo semanas que la movilidad era reducida casi a cero, y la empresa se abocaba solamente a atender cuestiones de operatividad de emergencia de servicio para el proceso de actualización tarifaria. No obstante, le cuento que estamos trabajando, Pedro, en lo que nos encomendó el gobernador, en la tarifa diferencial para el Norte Grande. Sí. Nuestros técnicos de seguimiento tarifario están evaluando y elaborando un proyecto Bien. sobre esta tarifa diferencial, que en principio iría en un margen de 6 meses. Nosotros elaboramos en toda la parte técnica, con los fundamentos técnicos. Después, obviamente, el gobernador encara con los demás gobernadores el aspecto político, ya para encauzar, que creo que hoy va muy encaminado a llegar a una realidad. Veremos cuáles van a ser las condiciones y cómo se aplicaría. Pero es uno de los temas número uno que está discutiendo, que tiene en agenda el Norte Grande, es la equiparación que tiene el sur con las demandas pico que tienen de gas. Claro. En la época del invierno. Sí, como sí. si nosotros tenemos unas condiciones, Pedro, de temperatura adversas. Adversas me refiero a lo alta, que son en el NEA, que realmente lo sufre más el NEA que el NOA. Claro. Eso también hemos notado con los estudios, porque también hay un factor de geográfico. Sí. En el NOA, a la noche, en el verano, la temperatura cae considerablemente. Sin embargo, en el NEA no tenemos ese comportamiento. De hecho, se manifiesta en el consumo de energía. Los picos de energía en el verano se producen a la siesta y a la noche, en el horario de las 21 Claro. horas. Porque no tenemos esa ventaja que tiene el NOA, por una cuestión geográfica, de la amplitud térmica. Es decir, los hogares en el NOA se pueden refrigerar por noche, nosotros no podemos tener esa alternativa. Claro. Por lo tanto, nosotros, el NEA y particularmente nuestra provincia, es la que debería ser la más beneficiada en ese contexto, que en principio se están hablando de los 6 meses de mayor demanda energética que hemos detectado, que son desde noviembre a abril. Se Bien. produce estos picos de demanda, en los cuales se está trabajando en una compensación tarifaria.